Buenas tardes, Julián, Juan Miguel. Ya vamos a empezar a transmitir en 2 minutos. Y pues cualquier pregunta que tengan, ¿cómo estás, Juan Miguel? Juan Miguel es el director del proyecto, Mildred y Freddy. Y Diana Buenas también. tardes, ¿cómo están? Entré por curiosidad acá, pero creo que debía entrar era al Facebook. Qué pena, yo en estos No, temas. también puedes, dimos las dos opciones, también puedes entrar por Ok. acá. Bueno, yo los acompaño aquí en silencio con cámara apagada y micrófono apagado para no desordenar el diálogo. Hola Luis, ¿cómo estás? Gusto en conocerte, gusto en conocerlos a todos, pero en especial a Luis porque lo teníamos medio agendado como profesor de la Universidad del Rosario. Qué pena. Bueno, yo creo que empecemos a transmitir porque pues dijimos que empezábamos a las 4. Dale. Puedes empezar. No me sale todavía la transmisión. Estoy aquí mirando en el Facebook. A menos de que otra vez esté compartiendo el que no es, pero estoy casi segura. Pero todavía no sale la transmisión. Ahora sí. Ahora sí estamos en transmisión. Listo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en el evento de hoy sobre soberanía alimentaria en territorios ambientales, específicamente en el páramo de Santurbán. Un poco la idea de hoy es generar un diálogo entre la academia, el movimiento social, el movimiento de defensa de los derechos de los campesinos, para hablar de la otra cara del páramo de Santurbán. Entonces hemos escuchado mucho sobre toda la problemática mineroenergética, todo el tema de Minesa, que es fundamental, y la defensa que se ha hecho del agua en el páramo es muy importante, pero menos hemos hablado sobre los derechos de las comunidades campesinas, de la soberanía alimentaria y de las problemáticas que han tenido durante todos estos años, no solamente en el intento de delimitación de Santurbán, sino también de otras restricciones ambientales previas. Y ahora con todo el tema de la pandemia, seguro nos contarán un poco, están teniendo mucha dificultad con la comercialización de sus productos, y es algo que se ha estado denunciando por redes sociales. Entonces, pues tenemos 4 panelistas de lujo. Tenemos a Luis Sánchez, que es profesor del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes. Tenemos a Freddy Alonso Maldonado, que es un muy importante líder campesino de silos en norte de Santander. A Diana María Valencia, que es estudiante de doctorado y justamente está estudiando el tema de Santurbán y el tema de la soberanía alimentaria, entonces estamos muy emocionados de escuchar pues ya lo que ha encontrado en su investigación. Y tenemos a Mildred Hernández, que es una defensora, abogada también del páramo de Santurbán, que lleva ya varios años en la defensa de las comunidades campesinas y en todo el tema de la delimitación. Entonces, estamos abiertos a sus preguntas, ya sea las personas que nos acompañan acá en la sala de Zoom, o las personas que nos pueden preguntar por Facebook o por diferentes redes sociales, que vamos a estar muy pendientes. Para iniciar, entonces, le voy a dar la palabra a Luis para que nos hable un poco pues, de cómo hemos venido trabajando entre la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, en Alianza EFI, en este diálogo entre lo que es la disciplina de la geografía, el derecho, yo soy profesora de la Facultad de Jurisprudencia, y los conocimientos territoriales y ambientales de las comunidades que habitan estos territorios ambientales. Entonces, Luis, como te comenté, tenemos 15 minutos, un poco más. Yo te aviso cuando sean los 15 minutos. Perfecto, gracias a María Angélica. Y pues buenas tardes para todos, para todas, y sobre todo a las compañeras y al compañero que nos acompaña aquí en el panel.
Pues rápidamente, realmente, y para dar un poco de contexto, en términos del trabajo que nosotros pues estamos por iniciar y que pues hemos tenido otras experiencias en otros lugares en el país, pues esto viene justamente porque nosotros comprendemos y comprendimos que estas reflexiones, estos debates y diálogos en términos de, pues, de conservación de la naturaleza, de sostenibilidad y a su vez de seguridad alimentaria, requieren una reflexión muy detallada y una reflexión pues muy cuidadosa en cuanto a los derechos territoriales de los campesinos y las campesinas, en el sentido de que en la gran mayoría y la gran parte de las experiencias que al menos en Colombia, y lo digo con toda seguridad, en muchos otros lugares en América Latina, se observan y hemos podido observar es que los proyectos y las agendas para la conservación de la naturaleza, en muchos casos guiados por también agendas en términos de sostenibilidad, se han hecho sobre zonas y territorios que ya han sido y están habitados por personas, muchas de las cuales dependen de actividades agrícolas para su sustento y a su vez hay unos modos y unos medios de vida que se han construido alrededor pues de esas actividades. En ese sentido, nosotros estamos en una tarea de construir y hemos ya desarrollado unas metodologías que nos permiten justamente, pues, no solamente entrar al debate y hacer unas reflexiones a ese debate sobre, por un lado, la conservación de la naturaleza, la sostenibilidad, el asunto de la seguridad alimentaria y por otro lado, pues las actividades campesinas y diferentes modos y medios de vida en esos territorios, sino que nos han permitido estas pues ejercicios y metodologías que hemos desarrollado, es poder llegar a una escala lo suficientemente precisa para que se visibilicen muchas cosas que quizás en el debate más amplio, sobre todo el que se da desde las instituciones, pues ha quedado un poco invisibilizado. Y a lo que me refiero es que pues nosotros hemos desarrollado, y es lo que estamos empezando a aplicar ahora en la parte del Páramo Santubar, hemos tenido otras experiencias en otros lugares, una metodología para desarrollar unas herramientas participativas en términos cartográficos, sobre todo multiescalares, que nos permiten justamente tener un detalle, y cuando hablo del detalle me estoy refiriendo a la realidad o a las realidades que ocurren en terreno a nivel muy micro de estas familias, es decir, a nivel predial. Nosotros reconocemos 3 escalas en particular cuando observamos el territorio y cuando empezamos a hacer nuestras construcciones cartográficas, que vamos desde una escala macro, una escala regional y una escala local, y la escala local es tan detallada como predio, es decir, niveles prediales. Y estas escalas, que a su vez las traducimos en unas cartografías siempre con el trabajo colaborativo y activo de las comunidades, nos permiten entonces poder hacer unos ejercicios que resultan en unas zonificaciones alternativas ambientales, sobre todo en estas zonas que tienen unas características ambientales diferenciadas, que esa zonificación pues nos permite entrar justamente en este debate que les mencionaba hace un momento, de que es posible
conciliar las dos agendas, la agenda de conservación con a su vez el derecho al territorio de las campesinas y los campesinos, basado en esos modos y medios de vida que se han desarrollado, se han visto y por generaciones en esos lugares. Así que con estas cartografías o estos resultados en términos de productos cartográficos, sobre todo a escalas, a esa escala mucho más íntima que sería la escala predial, nosotros entonces podríamos dar razón y a su vez los habitantes y las habitantes de esa zona pues pueden dar razón de lo que realmente ocurre ahí, teniendo presente, y esto es algo que casi nunca ocurre, sobre todo en los trabajos, sobre todo cartográficos que se producen desde las instituciones, teniendo presente unas dinámicas que en términos campesinos ocurren, que es la alternancia en las utilizaciones del suelo, es decir, que la utilización y los usos del suelo a esa escala micro en las dinámicas campesinas muy pocas veces son estáticas. Y al nosotros entonces poder plasmar ese dinamismo en la utilización del suelo y transformar eso en unas zonificaciones alternativas ambientales, pues servimos o podemos construir unos instrumentos que sirven, digamos, de forma complementaria a los instrumentos que sí son producidos por la institucionalidad. Y cuando me refiero a los instrumentos producidos por la institucionalidad, me estoy refiriendo básicamente a la cartografía, que en el caso de Santurbán se produce en una escala 1 en 25.000, lo cual es una escala pues bastante general, que no permite justamente el detalle al cual nosotros estamos interesados por las razones que les acabo de explicar. Pero una cosa no quiere decir que cancela la otra, o nuestro trabajo no necesariamente va guiado a que el trabajo que hace en el caso de Santurbán Corpo Honor sea un trabajo inadecuado. Al contrario, me parece que son trabajos y ejercicios que se complementan justamente para poder asegurarnos que ese diálogo y sobre todo el debate en términos de la conservación de la naturaleza, en este caso el páramo de Santurbán, y por otro lado el derecho al territorio y las actividades sobre el territorio de las campesinas y los campesinos, se pueda llevar a este diálogo en términos de un balance entre esos dos extremos, pues estos ejercicios son complementarios y esa complementariedad pues en efecto pues nos alimenta y nos sobre todo enriquece el debate. Como les mencionaba, esto es una estrategia metodológica que sobre todo descansa en el trabajo participativo, lo que quiere decir que esto tampoco se pretende realizarse y desarrollarse desde un escritorio, un computador, sobre todo pues acá en Bogotá donde nos encontramos nosotros, sino que obligatoriamente necesita de la participación de las personas que viven, habitan, construyen sus propios territorios, porque ellos son quienes saben de ese dinamismo, ellos y ellas son quienes efectivamente pueden decir con absoluta certeza cuál es el uso y cuáles han sido los usos de ese territorio y sobre todo a nivel tan íntimo como el nivel predial, para entonces dar cuenta de ese dinamismo del que les hablaba. Y en ese sentido, pues el producto final que resulta de nuestro trabajo es el mapa predial con una zonificación participativa alternativa en términos ambientales, que a su vez se complementa con la escala regional, es decir, que sería el conjunto, el conglomerado de los diferentes predios de una misma zona, y esa escala regional es importante porque nos permite ver la conciliación en términos de los diferentes usos que los predios vecinos tienen para que entonces pueda darse una armonía en el sentido
de cómo se están utilizando esos diferentes predios, teniendo presente de que estamos hablando de zonas con un valor ambiental particular, para que entonces luego esa escala regional, con esa conciliación, se pueda entonces ver reflejada en la escala más macro, que sería entonces en una escala de toda la zona, en este caso, pues de todo el páramo de Santurbán. Y en ese sentido, pues tanto la escala intermedia como la escala macro, como con la escala micro, son herramientas complementarias que nos permiten entonces, al final de cuentas, tener una certeza y unos argumentos concretos con unas herramientas mucho más concretas de entonces cómo conciliar la conservación de la naturaleza con el derecho al territorio de los campesinos. Muchas gracias, Luis, por esa introducción al proyecto y, dijéramos, lo que estamos realizando desde Alianza EFI en esta búsqueda de generar conocimiento desde la academia que sirva para que las comunidades defiendan su derecho a permanecer en el territorio y a la protección ambiental. Entonces, vamos ahora a dar paso a Freddy Alonso Maldonado, quien, como les comentaba, es un líder campesino de Silos en norte de Santander. Nos va a hablar de toda la problemática en Santurbán desde pues, la experiencia de vida y de lucha del campesinado. Muchas gracias, Freddy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo para Mildred, que ha sido también mi mentora, para Diana Valencia también, que ella tuvo la oportunidad de compartir con nosotros muchas experiencias y ya tienen una visión más amplia de que simplemente pues, Santurbán no es solamente Minesa, sino también hay una soberanía alimentaria. También al profe Luis, un placer distinguirnos, así sea por un medio virtual, invitadísimos al páramo a que descubran esa soberanía alimentaria y esa belleza que hay en Santurbán, que ha sido conservada también por los campesinos, por nosotros los campesinos. Bueno, Santurbán, cuando se habla de Santurbán siempre se remonta es como al tema de la minería y se desconoce mucho al campesinado, al campesino y a la campesina que ha conservado, que ha permanecido en el territorio, que ha asegurado esa soberanía alimentaria para ciudades o áreas metropolitanas como Cúcuta, Bucaramanga, Arauca, Magdalena Medio, Costa Atlántica y parte del país de Venezuela. Y aquí sale una cantidad de alimentos, porque principalmente en mi municipio, Santo Domingo de Silos, se puede decir que somos una despensa agrícola, tanto en tubérculos, como en carnes, como en lácteos, como en los que nos están viendo, que la delimitación del páramo de Santurbán se manejan dos delimitaciones. En Santander se maneja una sobre 3.100 metros y en norte de Santander una sobre 2.800 metros. Nosotros en Santo Domingo de Silos tenemos la delimitación sobre 2.800 metros. El casco urbano del municipio de Santo Domingo de Silos está sobre 2.730 metros. Ya se puede decir que hay una calle que es muy popular, que nosotros la conocemos como la calle de arriba, que es donde está el cementerio, está ya técnicamente como zona de páramo. Ahí en Silos se produce curúa, ciruelas, durazno, bueno, papa criolla. En la parte más alta ya somos ya además tubérculos, variedades de papa, fresas, uchuvas, habas, alberja. Inclusive hay algo que se ha destacado y que yo se lo comentaba a Diana, era que nosotros los TLCs hace muchos años nos quebraron. ¿Por qué nos quebraron? En mi municipio se conocía como la capital del nororiente colombiano, la capital triguera del nororiente colombiano, que era Silos, que aquí salía un trigo muy excelente para Málaga, para Bucaramanga, pero debido a los TLCs, pues quebraron a nuestros campesinos que cultivaban trigo, pero ahora lo están volviendo a sembrar. Lo están volviendo a sembrar porque la pandemia ha sido como la manera de que volvamos a reconstruir otra vez esas tradiciones o esos cultivos que nosotros habíamos olvidado, ¿sí? Ya se cultiva el trigo,
somos potencialmente también agropecuarios o, se puede decir así, lecheros. De aquí salen aproximadamente diarios entre 5.000 y 7.000 litros de leche para la ciudad de Cúcuta, sin sumar los que salen para la ciudad de Bucaramanga. La delimitación, nosotros, o en mi concepto, con algunos líderes campesinos y lideresas campesinos, vemos que esta delimitación con algunas imposiciones va a quebrar nuestra economía campesina. Nosotros vivimos de labrar la tierra. Cuando se habla también de Santurbán, de pronto tienen la visión de que muestran es una máquina, una retroexcavadora dañando los frailejones. No. En Norte de Santander nosotros orgullosamente lo hemos dicho. Milden también lo ha dicho. Dianita Valencia también lo sabe, que tenemos un 94% de biota bien conservada. ¿Y eso quién lo ha conservado? Nosotros los campesinos o las comunidades campesinas que habitamos Santurbán Norte de Santander. Esas toneladas de comida que llegan, porque son toneladas y toneladas de comida, de domingo a domingo, de esas toneladas de comida o de esas fincas se generan también empleos de personas que vienen de Bucaramanga, de la ciudad de Pamplona, de la ciudad de Cúcuta y de municipios cercanos, ¿sí? Si llegase a quebrar esa economía campesina o a desquebrajarse esa economía campesina, pues muchos quedaremos sin empleo, ¿sí? Hay un término entre los líderes campesinos de Santurbán que nos lo han regalado a nosotros los líderes campesinos del Páramo de Almorzadero, que se llama un desplazamiento técnico. ¿Qué quiere decir el desplazamiento técnico? Nosotros, por estar ya en zona de delimitación, porque yo ahorita donde me encuentro estoy sobre 3.300 metros, tengo la misma altura que el municipio de Betas, aquí en mi vereda Guedina. Nosotros, se puede decir que estamos ya sobre la línea de páramo. Se va a desquebrajar y aquí sale, como digo y reitero, mucha cantidad y toneladas de comida para esas ciudades. Si nosotros por lo menos no luchamos o no intentamos también desde la parte académica o jurídica o como una movilización social o quizás campesina defender nuestros derechos, ese desplazamiento técnico que ya nos están imponiendo, ¿por qué? Porque usted va a pasar un proyecto al Fondo Emprender y ya no lo rechazan porque estamos técnicamente en zona de páramo, sí, en zona de protección, no se está todavía claro. Ya hay algunas entidades como el SENA, como el ICA, sobre todo el SENA que estaba prestando algunas capacitaciones en la parte agropecuaria, en la parte pecuaria, se han retirado del territorio. Era muy fundamental para nosotros porque nosotros, los jóvenes, bueno, también los señores, las señoras también, si había algún curso del SENA, ellos de alguna u otra manera se capacitaban. Ahora quedamos manos atadas, se puede decir así, porque ya no tenemos quien nos capacite para poder mejorar nuestras actividades o nuestra labor cultural, que podemos saber que estamos cometiendo algunos pecados, ¿cierto? Esos pecados debido a que han sido de pronto por falta de capacitación y reiterar un olvido estatal. El páramo de Santurbán hace más de 12, 15 años no se conocía. Inclusive hay algo o un tema histórico que es interesante, que muchos han escuchado de la Operación Berlín. La Operación Berlín se generó en el páramo de Santurbán, donde todavía hay fosas comunes de los guerrilleros que cayeron en combates. Y eso fue en el páramo de Santurbán, límites entre Silos, Betas y parte de Tona, Santander. Nosotros de pronto quizás como las organizaciones campesinas o siendo líderes campesinos, vemos con preocupación eso, que el Estado habla mucho de Santurbán o de pronto otras organizaciones hablan demasiado de Santurbán, pero invisibilizan al campesino. Tenemos un ejemplo que ha sido positivo para nosotros en la ciudad de Cúcuta gracias a la plataforma Juventudes, que ellos ya saben la importancia de los habitantes del páramo o de los campesinos paramunos o parameros, como nosotros nos decimos. Esa importancia como cuidadores autóctonos del territorio, ¿sí? Porque nosotros nacimos aquí, hemos vivido aquí y conservamos el territorio. Nosotros no podemos destruir el territorio, ¿por qué? Porque del páramo de Santurbán tomamos nosotros esa agua para nuestro consumo humano y para el consumo de las fincas aquí en mis distritos de riego.
que de pronto se han presentado algunos problemas últimamente con algunos foráneos que han querido llegar a destruir esos nacientes que nosotros hemos conservado ancestralmente, porque son foráneos, son personas que no son de la región y han querido como llegar con intereses económicos para poder conseguir un lucro por encima de las comunidades y de esos trabajos colectivos que nosotros y que nuestros abuelos y que nuestros padres lo han hecho a pica, asadón, inclusive con el perdón de sus personas, cargando tierra al hombro para poder construir esos acueductos comunales que llevan más de 50, 60 años que ellos los han hecho. Entonces, pues, esa es como una visión. Nosotros como campesinos, como habitantes del páramo de esta zona norte de Santander, hemos conservado, ya hemos cuidado Santurbán. Un testigo fiel es Diana, otro testigo fiel es Mildred, que por donde pasan o por donde han pasado han visto que de pronto quizás se encuentran bellos frailejones, pero que hay que quitar esa concepción de que nosotros estamos destruyendo el páramo cuando una línea delimitatoria nos la han impuesto sobre 2.800 metros y que hay cascos urbanos y poblaciones que estamos dentro de esa línea delimitatoria, que se ha impuesto, ¿cierto? Y que se ve que por parte del gobierno no hay ninguna solución. El Ministerio de Ambiente, ya hemos cambiado como 3 o 4 veces de ministro, seguimos en lo mismo. El proceso delimitatorio, hay una zozobra, hay un temor. En algunos municipios no aceptamos estas audiencias virtuales o estas sesiones virtuales que se pensaba hacer con el ministerio, porque en ocasiones no hemos llegado a avances haciendo las presenciales, ahora mucho menos virtuales, ¿sí? Y cada municipio es muy diferente. Tenemos una economía campesina, pero la economía campesina de mi municipio no se parece a la economía campesina de Mutiscua, o a la economía campesina de Tona Santander, o a la economía campesina de Cácota, porque cada uno tiene un porcentaje diferente de páramo. Entre estos, lo que es Mutiscua y Silos, tienen porcentajes bastante grandes. Silos es uno de los municipios que se va a ver más afectado porque tiene más de 900 predios en la zona del páramo, pequeños y medianos predios. Y ahí hay personas que tienen 1 hectárea o media hectárea, que posiblemente, si se delimitan ellos, ¿qué van a hacer? ¿Sí? No tienen nacientes, no tienen tampoco arborización para decir que quizás de pronto les van a hacer un pago por servicios ambientales. Estas son quizás de pronto las cosas que el gobierno central o desde el Ministerio de Ambiente o quizás el Ministerio de Agricultura, que también hay un olvido, porque hemos también bregado, y ese es el término, bregado a comercializar nuestros productos a las ciudades como Cúcuta, Bucaramanga, pero que hemos encontrado muy poco apoyo por parte de la institucionalidad. Las personas nos colaboran, compran nuestros productos, pero debido de pronto a la logística, hemos encontrado como esa brecha o ese muro para poder comercializar directamente los productos que comercializamos aquí en la región. Digo así en Santurbán, pero no quiere decir que estamos sembrando cerca de la laguna, sino sobre los 2.800 metros a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, hay que aclarar muchas cosas, ya que cuando se habla de Santurbán simplemente hablan de Santander y a norte de Santander lo desconocen, cuando nosotros tenemos un gran porcentaje del territorio y también tenemos un muy buen porcentaje de conservación, que es un 94% de biota, que lo reitero, lo hemos conservado nosotros y que somos soberanamente alimentarios, ¿sí? Y que se puede producir conservando y lo hemos hecho. Lo hemos hecho por más de 500 años que tiene mi municipio, Santo Domingo de Silos, que lo han hecho nuestros tatarabuelos, que eran los chitareros, los saquetas, los loataes, los cherquetaes, los magaraes, que eran esas tribus que habitaron el municipio Santo Domingo de Silos. Ese es como un mensaje reflexivo para los que nos están viendo, ¿cierto? La historia de nuestros ancestros y de nuestro municipio es muy relevante también para la conservación del páramo de Santurbán y de estas nuevas generaciones que estamos construyendo territorio y dando ejemplo de conservación. Muchas gracias, Freddy, por ese, digamos, ese recuento histórico de lo que ha estado pasando en Santurbán, pues entendiendo las diferencias entre los municipios que son afectados de diferente manera y a diferente nivel por la delimitación.
Entonces ahora vamos a hablar con Diana. Y Diana nos va a hablar un poco más desde la academia, cómo desde la academia pues hemos entendido estas problemáticas, pero también contribuido, ¿no es cierto, Diana? Entonces te doy a ti la palabra. Yo voy a hablar un poco desde una parte de la academia, yo diría desde los estudios campesinos y desde la historia ambiental, que es el punto de vista de mi investigación. Se enfoca mucho en la perspectiva de soberanía alimentaria, pero mi investigación es una historia ambiental de 3 regiones, una de ellas es el páramo de Santurbán. Idealmente me hubiese gustado hacerla más colaborativa, más participativa como ustedes lo están trabajando, pero pues mis 3 años, mis limitaciones dentro de lo que es el PhD en donde lo estoy estudiando, pues no me lo permiten, pero hasta donde ha sido posible he contado con la colaboración de los campesinos de las regiones donde he estado trabajando, lo cual ha sido el insumo principal y la luz de mi tesis. He aprendido muchísimo de ellos. Bueno, antes de entrar en materia, gracias por invitarme y gracias a los panelistas que nos acompañan, particularmente a Freddy y a los campesinos del páramo, a quienes recuerdo con mucho cariño. Este tejido viene de allá, por eso lo estoy usando hoy. Bueno, entonces quisiera hacer el ejercicio de conceptualizar e historizar 3 aspectos que mencionas desde el título de la conversación y la charla. Voy a contabilizar mis propios 15 minutos. La soberanía alimentaria, los derechos campesinos y los territorios ambientales, que me parecen muy claves. La soberanía alimentaria, que se diferencia un poquito del término seguridad alimentaria que había utilizado Luis, que es un término más desde la institucionalidad y desde el acceso y la disponibilidad de alimentos. El término soberanía alimentaria, así como los derechos campesinos, vienen más de organizaciones campesinas transnacionales, son más desde las organizaciones que en la academia conocemos como subalternas o emancipatorias, vienen de los mismos movimientos campesinos. En ese sentido, son altamente descoloniales y vienen desde abajo. La soberanía alimentaria se puede entender como la capacidad de los pueblos de escoger sus propios alimentos, cómo se quieren alimentar, cómo cultivarlos o de dónde vienen, cuándo cultivarlos. Y una parte muy importante de mi reflexión dentro de mi tesis es que se entiende la agricultura como el cuidado del campo, es decir, como un acto de cuidado, no solo de la naturaleza, sino también de sus pares campesinos y de los consumidores que merecen un alimento nutritivo y sano. En ocasiones, esta soberanía alimentaria tiene carácter comunitario, es decir, funciona un poco como las mingas, todos ayudamos, en ocasiones, ¿no? Y siempre es relacional, que relacional es otro concepto que viene desde abajo, que implica que la naturaleza, que el ser humano es parte de la naturaleza, que la cultura y la naturaleza no son entes desagregados, que esta es una falsa dicotomía, sino que están íntimamente relacionados y son inseparables cuando hablamos de territorios. Porque, por ejemplo, para el caso de Santurbán, que lo podemos entender como un territorio desde el aspecto relacional, hay una coevolución, una codependencia y una simbiosis entre las personas que lo habitan y la naturaleza que está dentro de este territorio. A esto le sumamos el tema territorios ambientales, que propongo entenderlo desde el aspecto de gobernanza y gestión, sobre todo desde lo local. Entonces yo le añadiría a este territorios, a estas áreas donde la cultura y la naturaleza han coevolucionado, son codependientes, que hay una gestión también desde el territorio de la naturaleza que aparece allí. En cuanto a los derechos campesinos son una conquista de estos movimientos transnacionales. Fueron aprobados en noviembre del 2018 en la ONU, es decir, fueron reconocidos como unos derechos universales.
sin embargo, también surgen de unas luchas campesinas. Y la ONU los reconoce considerando justamente esa relacionalidad, esa indivisibilidad entre las culturas campesinas y la naturaleza, considerando que hay un acto de cuidado en este tipo de economía y agricultura y sobre todo de conservación de la biodiversidad y reconociendo que existe la soberanía alimentaria. Por otro lado, también ellos expresan dentro de sus considerandos, que son muchos, que los campesinos son unas minorías marginalizadas que debemos proteger y que por tanto merecen tener unos derechos especiales como lo tienen otras comunidades étnicas, como lo tienen los indígenas. Los campesinos también merecen esos derechos especiales. Finalmente manifiesta preocupación por lo que ellos llaman el envejecimiento del campesinado a nivel mundial, y es decir, que las nuevas generaciones están saliendo del campo, que hay un proceso que los académicos llaman desagrarización o descampesinización del campo. Y considerando esto, entonces, ellos reconocen una serie de derechos especiales a estas poblaciones, entre los cuales voy a mencionar algunos que vienen al caso particular de Santurbán. Por ejemplo, la consulta previa. No se pueden tomar decisiones sobre las comunidades campesinas y sus territorios sin consultarles previamente. Es más, se debe garantizar la participación activa y efectiva, de los campesinos en la planeación de su territorio. Aquí voy a hacer un paréntesis que olvidé mencionar cuando empecé a hablar de derechos. Colombia se abstuvo de votar estos derechos en la ONU y hasta el momento se ha negado a reconocerlos. Esto no quiere decir que los campesinos no los tengan desde mi punto de vista. Como si un país dijera, yo no voy a garantizar los derechos humanos, pese a que son derechos universales reconocidos por la ONU. Eso no significa que no los tengan, eso no significa que los campesinos no tengan derechos, significa que como gobierno todavía no han decidido incorporarlos a nuestra legislación. Otro aspecto importante de los derechos es el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales, con asterisco en recursos, que es una palabra que no me gusta, pero es la que utiliza la declaración, y a participar en el manejo de los mismos. Es decir, ellos tienen derecho a la gestión de los recursos dentro de su territorio. Libertad de movimiento, no lo iba a mencionar, pero me parece importante porque Freddy menciona las fronteras, las delimitaciones. No solo tenemos una frontera entre dos departamentos, que históricamente ha representado unas divisiones, fronteras entre municipios, sino también que hemos añadido una nueva frontera artificial, que es la delimitación. Para el caso de los derechos de los campesinos, no deberían existir esas fronteras para el ejercicio de sus derechos. ¿Qué más les puedo contar? Obviamente el derecho a la alimentación, el derecho a la protección ante cualquier tipo de desplazamiento. Por ende, pues no los podemos desplazar porque estamos yendo en contra de sus derechos. Y la arbitrariedad de la forma como estamos imposibilitando su labor dentro de esos territorios los está actualmente desplazando de facto. Y todo desplazamiento es un acto violento. Esto vale decirlo, que a veces desplazamiento violento es una redundancia. Bueno, la libertad de semillas, la protección del agua, entre otros derechos. Ahora, quisiera ir a la parte histórica de todo este cuento, para decir que pese a que estos conceptos, como la soberanía alimentaria, como el territorio ambiental, son nuevos, es decir, no existían en nuestro léxico en el pasado, sí podemos evaluarlos en la práctica al mirar las transformaciones que ha sufrido el territorio. Aquí va a recoger varias de las cosas que Freddy menciona. Estos territorios han estado habitados desde la colonia y desde esa época ha existido esa relacionalidad, esa coevolución, esa codependencia, esa gestión de los recursos desde lo local. Por lo tanto, pese a que no los llamamos así, podemos reconocer desde ya que han sido territorios ambientales desde hace mucho tiempo. Y que esa correlación ha existido desde hace mucho tiempo. Existía cierta soberanía alimentaria, de hecho, porque no eran dependientes ni de insumos inorgánicos, ni de importaciones, y se comía lo estacional y lo propio de la culinaria local. Por supuesto, pues el hecho de que haya soberanía
No significa que todo haya sido perfecto. Obviamente también había hambre, había pobreza, patriarcado opresor, qué sé yo. Pero existía esta soberanía alimentaria, de alguna manera. Quiero trasladarme un poco al siglo, a mitad del siglo pasado, y hablar de que la economía, de alguna manera, cuando dependía del trigo, espacio que nos contaba Freddy, era estable. Y el trigo le daba cierta cohesión a la comunidad. El trigo era sinónimo de fiesta, de comunalidad, había organización campesina para turnarse en las trillas, etcétera. Había empresa local porque habían molineras, había una cultura culinaria en torno a la harina, que son los amasijos, había nutrición y salud, porque los cereales son elemento fundamental de la dieta en cualquier parte del mundo, y de hecho el trigo nacional era más integral que el trigo americano que empezó a llegar. Y bueno, en las partes más altas donde no se podía sembrar el trigo había papa, y en algunas partes donde había trigo también había papa, pero como un cultivo secundario o un cultivo de autoabastecimiento o comercial secundario si el trigo se acaba, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó? No sé si me permitas compartir un slide, lo que puedo. Muy brevemente, no pensaba hacerlo, este no está preparado para esta exposición, sino para otra. No lo puedo agrandar. Ok. Si observan aquí, esta foto es de hecho de silos. Corresponde a la fiesta de la trilla, a la reunión de la comunidad para trillar el trigo. Y esta gráfica que la he elaborado a través de la recolección de datos de diferentes fuentes muestra lo que pasa a partir de las importaciones de trigo americano. Esto es inclusive anterior al TLC que mencionaba Freddy, desde los años 60. Estados Unidos tiene un surplus de cereales, un sobrestock, y decide enviarlo a países amigos, ¿sí? Más barato o regalado, y son compras públicas, pero junto con las compras públicas empiezan a llegar compras privadas. Llega aquí Cargill, que es uno de los gigantes de los cereales mundiales actualmente, empezó en Colombia como importador de este trigo, y lo que eran las áreas de trigo en Colombia empezaron a descender vertiginosamente desde los 60. Pues por supuesto desde el TLC en los Estados Unidos, que es aquí, el trigo en Colombia está casi que extinto, y estas son las importaciones en total, arriba. Entonces aquí voy a detener el compartido. ¿Cómo lo hago? Stop. Check. Ok. Entonces, esto para decir que se quiebran los campesinos trigueros, se quiebran los molinos regionales porque su razón de ser era la producción regional, y nos queda la papa. No sé cómo voy de tiempo, porque se me oscureció el celular. Me quedan 3 minutos. Entonces Diana, te quedan entre 3 y 5 minutos, estás bien de tiempo. Perfecto. Me quiero referir un poco a la papa, porque es una preocupación de mucha gente. Es que los páramos están llenos de paperos y las papas son terribles y son contaminantes. Las papas no tienen la culpa de nada. Las papas no son las contaminantes. De hecho, las papas en esa época tenían 4 características que voy a resumir aquí. Primero, eran semillas nativas, porque las papas son un alimento de Sudamérica que existían en los altiplanos andinos desde antes que llegaran los españoles. Y se cultivaban pues con una serie de características de rotación o como lo mencionaba Luis, de alternancias. Eran papas que además la papa es un gran alimento no solo para los humanos, sino además para los seres no humanos. Papas que se compartían con otros seres, con insectos, que quienes las cultivaban aquí y en cualquier parte del mundo sabían que de pronto contaban con una pérdida de un 10% porque se lo comían los animalitos, y no era problema porque habían varias variedades, había rotación, había otros animales, la densidad de cultivo era diferente, la genética era mucho más variada. Entonces,
no existían lo que hoy conocemos como plagas o estos animales no llegaban a ser plagas por el equilibrio que existía en estos agroecosistemas. Otra característica de estas papas es que eran estacionarias y de ciclo corto. Entonces daban una vez al año. ¿Sí? Existían unos meses donde no había papa, que eran los meses del hambre, los meses de la canícula, donde había que reservar papas para que hubiera con qué comer. Y no se podían tener papas todo el año dentro de la misma área. Y por otro lado eran cultivos extensivos, no tenían la misma densidad de cultivo que conocemos hoy día, el del gran monocultivo de la papa. Sin embargo, cuando el campesinado ve que tiene que emigrar, porque ya el trigo no le está dando y lo que le queda, entre otras cosas, es la papa, que antes se daba solo en partes muy altas, donde los seres no humanos, los insectos, gustaban menos, era más fácil sembrar sin necesidad de tanto pesticida. Toca traerlo hacia zonas un poquito más templaditas del páramo, la papa. Y esto coincide con la revolución verde de la papa, con la llegada de las nuevas variedades, y aquí Fede Papa tiene cierto grado de responsabilidad. Pues llegan nuevas variedades que van a retar lo que eran esas características de la papa en aquella época de la papa nativa. Entonces, de manera que son variedades que van a permitir una mayor densidad, porque el criterio es que sea mucho más productivo, que salga mucho más y sea más rentable por unidad de área, que sean papas que sean solo para humanos. Entonces, como va a ser una genética más homogénea, van a estar más juntitas, pasa como con el COVID. No hay distancia social, entonces toca echar mucho pesticida para mantenerlas saludables. Es intensivo, ya no es excesivo, y ya no nos va a dar solo una vez al año, sino que queremos que nos dé todo el tiempo y mantenerlas ahí, no rotarlas. Entonces, esto para decir que pese a que Freddy dice y muchos campesinos lo comentan, dice, nosotros sabemos que cometemos algunos pecados y que de pronto nos falta capacitación. Yo creo que también tuvieron la capacitación errada en algún momento, que los servicios de extensión que se encargaron de entregar esta revolución verde que hoy día en el mundo se está repensando muchísimo, empezaron a promover el uso de pesticidas, de fertilizantes, porque el criterio es productividad, rentabilidad, sacar más, sacar más, sacar más, cultivo industrial, monocultivo, cero variedad, y pues con las consecuencias que vemos hoy, con los conflictos medioambientales que hoy se presentan. Yo quiero concluir un párrafo muy pequeñito que les voy a leer para describir un poco lo que ha sido esta historiación de esos conceptos. A mi juicio, el régimen de invasión de cereales americanos, la revolución verde de la papa auspiciada por las instituciones colombianas, los conflictos socioambientales surgidos a partir de las legislaciones de páramos no incluyentes han minado la soberanía alimentaria y los derechos campesinos en el territorio ambiental de Santurbán. Y le voy a hacer un adendum. Hace poco estuve jugando con los datos de la encuesta nacional agraria del DANE del 2019, comprobando algo que quizá todos sabemos intuitivamente, y es que la soberanía alimentaria de Colombia cada vez depende más de los cultivos en zonas frías, porque los cultivos en zonas cálidas cada vez más se están destinando para biocombustibles, la caña para etanol, la palma, la soya para los animales, los pastizales para el ganado. Entonces, ya que hablamos de soberanía alimentaria, un punto interesante a revisar es que somos nosotros como Estado y a través de las políticas agrarias los que estamos migrando nuestra alimentación o el sustento y la producción de nuestro alimento hacia las zonas cada vez más frías. Por no hablar de lo que estamos importando, que hace poco, también revisando los indicadores de seguridad alimentaria, el porcentaje de importaciones de cereales frente al consumo nos dice que ya la mayoría de los cereales que consumimos en Colombia son importados y no producidos localmente. Entonces, aparte de eso, como nación estamos siendo cada vez menos soberanos
en cuanto a nuestra alimentación. Y por ahora pues lo voy a dejar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por esa historia ambiental tan importante del territorio y también mostrando que muchas digamos, de esos discursos sobre cómo los campesinos no tienen las prácticas adecuadas para estar en estos territorios ambientales, de hecho vienen históricamente de procesos de industrialización y de capacitaciones que se les dieron en su momento de una visión de cómo debía desarrollarse la agricultura. Eso me parece pues muy clave para resaltar de esta presentación. Entonces ahora vamos a darle paso a Mildred, quien nos va a hablar de, Mildred Hernández, quien nos va a hablar de su experiencia en los últimos años como defensora abogada del páramo de Santurbán y los derechos de las comunidades campesinas. Buenas tardes a todos y todas. En referencia a lo que ya han dicho mis anteriores compañeros, es importante primero precisar que los páramos en Colombia ya estaban habitados. O sea, esto no es de ahora. Los campesinos y las familias campesinas que habitan en zona de páramo tienen y datan desde 10.000 años, se podría decir. Viene desde la mitad del siglo XX que están trabajando allí. Precisamente ellos emergen hacia los páramos, es en una búsqueda de estabilidad, huyendo también de pronto de esos procesos de violencia que se han generado en Colombia. Buscan cómo desarrollar las tierras y hacer sus propios productos desde estas tierras frías. Nosotros aquí, ¿cuál es el problema? O de pronto la incidencia. Dentro de Colombia nosotros tenemos 37 páramos y resulta de que todo lo que pasa en el páramo de Santurbán se va a replicar efecto dominó en los demás páramos. Y las particularidades de los campesinos o las problemáticas generales que poseen hoy día los campesinos de Santurbán lo poseen los demás páramos de Colombia. Y eso es muy importante tenerlo. Como lo decía ya Diana, nosotros tuvimos pues la Declaración Internacional de los Derechos del Campesino se dio en noviembre del 2018. Si bien es cierto, Colombia no tiene ahorita una normatividad vigente que hable directamente de los campesinos, de los derechos de los campesinos, a nivel jurisprudencial sí se ha desarrollado un poco. Sí se ha desarrollado un poco. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia nosotros tenemos desde 1999 están dándose y expidiéndose leyes, pero es acerca de la agricultura y de la pesca, o sea, acerca de la actividad económica, cómo reglamentarla, cómo fomentarla, cómo producirla, cómo inclusive cómo se dio esa reglamentación de los TLC en el 2007, con Estados Unidos, cómo se dieron que esas actividades, abrir ese mercado global a la actividad agrícola, pero siempre sobre la actividad económica como tal, la actividad agrícola y la pesca, más no como los derechos que poseen estas personas que están haciendo esas actividades diariamente. Sin embargo, cuando se da las prohibiciones, precisamente, las prohibiciones de hacer agricultura en páramos, y nosotros nos vamos a ver cuándo se dan esas prohibiciones, se dan desde el 2003, empezando muy, como si nos vamos a reseñas anteriores desde el 2003, cuando el Ministerio de Ambiente le dice a las corporaciones, a las CAR, que tienen que revisar los ecosistemas de páramo que tienen dentro de sus jurisdicciones y empezar a hacer unos procesos de zonificación para establecer cómo estaban habitados esos ecosistemas, cuál era la relación entre territorio y las comunidades que habitan allí. Se empieza a efectuar una revisión sobre el uso del suelo de una manera muy técnica, ¿sí? Y después, posteriormente, pues sale la ley 1450 del 2011 en el artículo 202, que ese es el coco de los campesinos, por llamarlo de alguna manera, que establece una prohibición clara. No se puede hacer agricultura en zona de páramos. Lo establece así, en el 2011. Entonces, cuando sale esta ley, se elevan consultas hacia el Consejo de Estado. Pero ¿cómo vamos a hacer esta prohibición tan tangente si nosotros tenemos familias que están produciendo en páramo? ¿Qué vamos a hacer con esas familias que están produciendo allí? Y ahí es lo único que se puede decir como hito de jurisprudencia que nosotros tenemos, es que en el 2012, a través de dos sentencias, la sentencia T348
Y la sentencia C344 del 2012 reconoce que el Estado debe de garantizar al campesino, y lo dice así en esos términos, ya habla, es la primera vez que se habla del campesino, o sea, la persona que ejerce la actividad agrícola. Debe de garantizar a ese poblador, a ese campesino que ejerce de manera artesanal una actividad para su sustento, para de su familia y comercializa para su familia, como para el pequeño minero, debe de garantizarle permanencia dentro del territorio y garantizar unos mínimos para que ellos puedan seguir haciendo esas actividades. Y si esa actividad tiene un impacto negativo hacia el ecosistema, tiene que garantizar la transición de esa actividad para que sea amigable con el ambiente. ¿Sí? Eso es lo que me da. Y en esa T348 es la primera vez que en Colombia se habla de soberanía alimentaria. Es la primera sentencia que trae, ingresa a la legislación o al ámbito jurídico el tema de la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice? Nos dice, las comunidades deben cohabitar con el ecosistema y el Estado debe de garantizar la manera que estas comunidades deben de producir, sin extender esas fronteras agrícolas. Y aquí empezamos a manejar lo que ya dijo Freddy y Diana. Yo creo que ya tenemos como 3 clases de fronteras. En norte de Santander compartimos Santurbán con los compañeros del departamento de Santander. Es cierto, tenemos un 72%, Santander tiene un 28%. La primera frontera sería la frontera geográfica que separa estos 2 departamentos. La segunda frontera sería la frontera agrícola. ¿Por qué? Porque lo que nos están estableciendo, sí es bien cierto, hay familias campesinas que viven y producen de lo que hacen en su tierra, pero esa frontera agrícola no se puede extender más. O sea, se tienen unos derechos adquiridos, por llamarlo de alguna manera, sobre las familias que han habitado en ese territorio, pero no podemos permitir abrir la puerta a que se sigan extendiendo más. ¿Sí? Eso es una de las circunstancias que limita. Y la tercera frontera que tenemos, o mal llamada frontera, es la delimitación, que la estamos trabajando con el tema de la delimitación del páramo de Santurbán por la sentencia T361 del 2017. Esta delimitación ha traído mucha incertidumbre para la población campesina que habita allí en el páramo. Las particularidades son muchas. Por ejemplo, nosotros tenemos en norte de Santander, tenemos 20 municipios, o sea, con incidencia de páramo, que tienen dentro de su territorio extensión de páramo. Y tenemos 5 municipios del área metropolitana que se beneficia del agua que produce el páramo Santurbán sin tener extensión de páramo. Resulta que de esos 20 municipios, el 95% es de vocación agrícola. Es de vocación agrícola, teniendo que son campesinos pequeños, o sea, agricultores pequeños. O sea, no podemos estar hablando de un agricultor, se dice que el agricultor pequeño es el que tiene hasta 3 hectáreas. O sea, nosotros en zona de páramo no tenemos un agricultor grande, de grandes extensiones de hectáreas, como otros sectores que se dan en Colombia. El campesino que trabaja la tierra en el páramo de Santurbán es un pequeño agricultor que máximo tiene dentro de 0 a 3 hectáreas y un mediano agricultor que tiene hasta 5 hectáreas. Esa es la constante que se da dentro de zona de páramo. ¿Cuáles son los productos? Tenemos diferentes variedades. Por zona frío, como decía Diana, tenemos diferentes variedades de papa. También se dice que tenemos una riqueza y somos, por ejemplo, potencia a nivel de Santanderes, que la cebolla que se produce en Colombia, tenemos una dispensa muy grande que sale a diferentes departamentos de la cebolla, y tenemos frutas, legumbres que se producen en esas tierras. A nivel de organización, ¿qué es lo que está pasando? Es que son varios problemas en el tema de soberanía como tal. El tema, primero, faltan políticas públicas ajustadas a territorio para los pobladores que habitan en zona de páramo. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano tiene en total olvido el campo. Esto no es de ahora, eso ya es una deuda que lleva ya más de 50 años con el campo y que todavía no ha compensado el gobierno nacional.
abandono en vías terciarias, en el tema de incentivos económicos, flexibilidad crediticia, todo lo que nosotros tenemos, también inclusive hasta el tema de dar productividad a nivel de mercado laboral. Pero el campesino que habita en zona de páramo tiene doble problema, porque arrastra con ser campesino, con todo el abandono estatal que ya tiene, y encima por ser habitante de páramo, no puede ejercer agricultura de alto impacto. Únicamente la ley en este momento permite hacer agricultura de bajo impacto, que a la fecha no sabemos qué es, porque estamos hace 2 años esperando que el Ministerio de Agricultura nos dé la normatividad que me diga si producir cebolla o producir papa se considera de alto o bajo impacto, o cuál va a ser los programas de transición para garantizar que estas familias puedan seguir teniendo un mínimo vital si hace un cambio de la naturaleza de su producción. En estos momentos estamos esperando de que el Ministerio de Ambiente saque esa reglamentación. También tenemos cuál es el otro problema, el tema de la participación. Obviamente, como dijo Diana, netamente ya está, o sea, la legislación colombiana, a pesar de no estar aprobado los derechos del campesino como tal, por el artículo 93 del bloque constitucional, todos los tratados internacionales tienen que ser aplicados o hacen parte de la Constitución Nacional. Nosotros que estamos viendo, la participación se está vulnerando a estas comunidades, se viene vulnerando y ahorita con los procesos de delimitación son mayores, por la falta de conectividad, la falta de uso de herramientas digitales, pues entonces impiden de que puedan acceder a los espacios para alzar su voz dentro de los procesos que lleva a cabo el gobierno nacional como el proceso de delimitación. Norte de Santander tan solo tiene el 1.4% de conectividad en el sector rural. Y si nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, el municipio de Silos, que es uno de los más grandes en extensión del páramo de Santurbán, no llega ni al 1.2% de conectividad. Y eso que es uno de los más grandes. Entonces, se están abriendo espacios como, por ejemplo, las mesas de trabajo virtuales donde los campesinos no pueden estar presentes porque no tienen la manera de hacerse escuchar dentro del gobierno nacional. Y ya no sé cómo estaré de tiempo. Y el tercer problema que tenemos es que es una crisis económica que está viviendo el campo. La falta de una mesa de trabajo en donde se garantice unos mínimos para que los productos que cosechan los campesinos puedan ser vendidos a un buen precio. Por ejemplo, Norte de Santander tenemos también la crisis de los productores de papa. Para producir 1 hectárea de papa se necesita con insumos y mano de obra alrededor de 16.480.000 pesos, según datos de Fedepapa. Un bulto de papa para tener una venta para no ir en pérdidas, un bulto de papa debe ser vendido entre 50.000 a 60.000 pesos para recuperar lo invertido. En Silos están vendiendo el bulto de papa de 10 a 15.000 pesos. Quiere decir que hay una pérdida muy grande. Y la gobernación de Norte de Santander, a pesar de que ha tratado de buscar una media, pues comprar cosechas para ciertos productores no es la solución. Nosotros estamos buscando que se organice una mesa de trabajo entre la gobernación de Norte de Santander, delegado de los productores de los diferentes municipios, para crear una estrategia de comercialización, o al menos para salir de la crisis, con un delegado del Ministerio de Agricultura. Entonces, eso es lo que estamos buscando a nivel de delimitación, pues apoyando las veedurías campesinas y visibilizando al campesino dentro de la problemática del páramo de Santurbán, porque antes no se hablaba del campesino dentro del páramo de Santurbán. Ahora sí, con el lema, la defensa de Santurbán debe ser integral. Ecosistema, agua y comunidades. Entonces, gracias por el espacio, espero no haberme pasado mucho. No, Mildred, estuvo perfecto de tiempo, todos muy en el tiempo que habíamos hablado. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos más o menos a 12 personas viéndonos por Facebook y estamos acá con varios invitados que han estado desde un comienzo. Yo quisiera primero preguntar acá dentro de Zoom si las personas que nos escuchan, si alguna tiene una pregunta. ¿No tienen preguntas? Bueno, en Facebook tenemos una pregunta, nos preguntan
¿Cómo es el procedimiento de comercialización y qué dificultades se enfrentan en Santurbán? No sé si podemos darle la palabra a Freddy, de pronto Mildred y Diana también tengan algo que decir sobre cómo ha sido todo el tema de la comercialización y las dificultades. Bueno, una de las principales dificultades que nosotros hemos encontrado y que se visualiza a nivel nacional son los intermediarios. Los intermediarios están quedando con un 40 y 60% de nuestras ganancias. Necesitamos de pronto quizás más mercados campesinos, plazas campesinas. Yo sé que de pronto muchos de los que comercializan en abastos pertenecen de pronto a nuestro municipio, pero ellos tienen unos rangos grandes de ganancias y esas ganancias, por ley, nos pertenecen a los pequeños y medianos productores que estamos, como se dice, en el territorio. Ya Mildred mencionó cuánto es el gasto de una hectárea de papa sembrada, a cómo se está vendiendo ahorita actualmente, entre 10.000 y 15.000 pesos. Tristemente, la cosecha, por así decirlo, la están dejando los campesinos, los vecinos, la están dejando en los barbechos o en las parcelas porque no va para recogerla. Entonces, ¿ellos qué hacen? Recogen la papa gruesa y la que llamamos nosotros la pareja, la están dejando. Cuando fue el tiempo de la pandemia, estuvo muy difícil porque en el municipio de Mutiscua hubo en fincas que cultivaban fresa que las personas, por no perder la planta de la fresa, estaban tirándosela al ganado o a las vacas para no perder las plantas. Estaban pagando el kilo de fresa 500 pesos, no se conseguían comerciantes, entonces pues tocó formar iniciativas campesinas para poder comercializar directamente entre Cúcuta y Bucaramanga. Ese ha sido como el problema, intermediarios, poder conseguir quizás de pronto cadenas de comercialización. Se le ha pedido de pronto a las gobernaciones de Santander, norte de Santander, que fuese bueno que nos dejaran unos espacios en las plazas campesinas. También, pues por lo menos se invita a las personas que vayan viajando de Bucaramanga a Cúcuta, Bucaramanga a Pamplona. Cerca a la vía hay gente vendiendo, campesinos que están vendiendo que su papa, que su trucha, que su cuajada, que su queso, que su cebolla, que sus fresas. Los invitamos o los invito a que también le colaboren a ellos, le compren, porque realmente son productores y no son intermediarios, son productores. Esta es una manera de apoyar también el comercio de la región. Muchas gracias, Freddy. No sé, Mildred o Diana, si quieren contribuir a esta pregunta. Bueno, quisiera así de pronto hacer una reflexión también desde la historia. Colombia es uno de esos países raros que a diferencia de casi todos los países del mundo, no tiene ferrocarriles y no tiene control de stock, no tiene manejo de stock de sus alimentos. Y esto es algo que en casi todos los países es materia de seguridad nacional, garantizar que haya con que la gente pueda comer y sobrevivir. Colombia tuvo, es más, los países tienen también muchos subsidios a la producción, lo cual es una competencia desleal en un mundo de libre mercado. Nosotros nos comprometemos a no subsidiar nuestra producción, pero los países europeos y los Estados Unidos subsidian su producción y hacen compras públicas de los principales grupos alimentarios para abastecer su población, como son los cereales. De ahí que a veces Estados Unidos tenga sobrestock de cereales y lo que haga es mandarlo barato a otros países porque él lo compra a sus productores. Nosotros tuvimos un IDEMA que hacía ese control de stock aquí en Colombia y que lamentablemente se acabó por motivos de corrupción, como el ISS, como muchas otras instituciones. Y bueno, la presidencia en ese momento tenía ciertos conflictos y problemas en su gobernabilidad y entonces cerró muchos institutos por corrupción y no le puso un reemplazo, no puso nada en su lugar, entonces dejó a la deriva el control del stock de la producción alimentaria en Colombia. En este momento no la hay, no hay apoyo a la producción, hay unos TLCs en donde hay desventajas, hay unas compras de alimentos que se traen del exterior que profundizan
las inequidades y la asimetría con los países del norte. En el caso específico de la papa, por ejemplo, que se trae de Bélgica, cuando hay grandes importaciones, grandes contenedores, cuando es masivo y esa escala, a veces sale mucho más barato traer cualquier cosa del otro lado del mundo de la Conchinchina, porque existe el barco que lo trae los contenedores, llega a los grandes puertos, lo ingresas y se viene por vías de tercera, cuarta generación a Corabastos y se vende. Y por unidad, el valor por unidad de esos alimentos de economías a escala sale más barato que el de los campesinos. Y nosotros a veces preferimos pagarlo en vez de pagar a los campesinos un precio justo. Entonces, ahí hay que repensar muchos temas que realmente el diseño del sistema en general y nuestro sistema alimentario global en este momento está en crisis, no solo por este tipo de injusticias, sino porque en situaciones como lo que se dio con el COVID, se vio que en cualquier momento se pueden interrumpir las cadenas de abastecimiento y si no tenemos producción local, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin comida, ¿sí? Entonces, de ahí que está cobrando mayor importancia la soberanía alimentaria. Lamentablemente en Colombia eso no lo hemos visto y seguimos con este tipo de falencias. Muchas gracias, Diana. Mildred, no sé si tú quisieras agregar algo o seguimos a las otras preguntas que nos están haciendo en Facebook. Sí, ya Diana me abarcó un temita que yo iba a decir sobre el tema de las importaciones. Esto es lamentable, Colombia no está apoyando al campesino, nunca lo ha apoyado. En este momento, precisamente por la crisis de los paperos a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura dio pues como un incentivo, unas ayudas al gremio de los paperos. Nosotros aquí tenemos el problema en norte de Santander, es de que hay una crisis y yo sé, obviamente, es bueno lo que trataron de hacer. Hace 15 días, yo no sé si Freddy me podrá precisar más, por ejemplo, la gobernación de norte de Santander compró 52 toneladas de papa para los campesinos de Chitagá y Cácota, como modo de ayuda de la crisis. No, hay una crisis con los campesinos de paperos porque tienen represado su producción, vamos a comprarles esas 52 toneladas. Esa no es la solución, ¿sí? Porque como hablaba yo con Freddy, Mildred, es que 52 toneladas son 8 carros. Y por ejemplo, en el municipio de Silos producimos de 7 a 12 camiones de papa diarios. Entonces, si nosotros vamos a colocar, eso es como tapar el sol con un dedo. Entonces voy, hago una compra y ya pasó y ya se acabó la crisis económica en norte de Santander de los productores agrícolas que tienen precios bajos. No, yo creo que esa es una de las crisis. Hay una cosa del COVID que yo rescato. Que se hicieron cadenas de producción directamente del campesino a la venta, sin intermediario. Yo sé que empezaron a hacer unos ejercicios que necesitan un fortalecimiento por parte de la institucionalidad, por parte del gobierno. Pero, por ejemplo, en el páramo de Huacheneche, que fue uno de los primeros páramos que se organizaron diferentes campesinos para recoger sus productos y organizar los mercados campesinos o los combos campesinos para vender en Bogotá. Esto de una manera muy rústica, improvisada, buscaban los campesinos cómo llegarle, como del páramo a la mesa era la venta. Ellos empezaron el ejercicio solos, veredas por veredas, y después vincularon a los alcaldes, que los alcaldes les ayudaron con un subsidio para el tema del transporte para poder sacar esos mercados. Las propias CAR de esa zona les compraron mercados para ayudar a la población vulnerable en el tema del COVID. Entonces son soluciones, yo sé, son ejercicios primarios, hay que invertirle mucho para hacer una cadena de producción pues leal para quitar el intermediario, si me hago entender, porque ahí ya empiezan a organizarse los campesinos. Hace 2 meses empezó en el páramo de Santurbán, a través de Silos y Motiscua, también a venderse el combo campesino Santurbán. Son ejercicios primarios que nosotros como ciudadanía activa
debemos de apoyar. Y qué rico sería de que la institucionalidad meta la mano al drill, empezar a ver cómo crea esas cadenas de producción del campo a la mesa, sin intermediarios, pero entonces cómo van a ayudar a los campesinos. Esos son unos ejercicios muy interesantes que se podrían fortalecer y que podrían a mediano plazo ser una solución. Y la integridad de los programas que se está dando ahorita el Ministerio de Agricultura hacia los territorios, que no quede el dinero y los programas a medio camino. Eso es mi aporte. Gracias, Mildred. Aquí Julián Monroy nos está pidiendo la palabra para hacer una pregunta. Julián, un comentario. Sí, buenas tardes a todos. Sí, sí, muy bonito toda la charla, muy interesante. Yo hace como 4 años estuve en Silos y bueno, me acuerdo que de la vía Bucaramanga-Cúcuta Cúcuta se desprende un ramado, fueron como 10 kilómetros, no sé la distancia exacta, pero eran las 5 de la tarde y había acabado de llover y qué paisajes tan bonitos, etcétera. ¿Cómo será con un día bonito? Pero bueno, ahora la pregunta es, yo en los 2 días que estuve en Silo me di cuenta que es un pueblo muy, muy conservador. Creo que tradicionalmente ha sido siempre así. Entonces yo quería preguntarle a Frei o a todos, que siendo un pueblo tan conservador, o sea, yo no sé, esa región ha sido muy afectada primero por la apertura económica de Gaviria, después con los TLCs que dejó firmados Uribe con Estados Unidos y Canadá, y ahora están amenazados con el proyecto de Mi Mesa, que todavía está vivo, parece. Entonces yo quisiera saber por qué políticamente la población sigue votando por el uribismo, por su verdugo. O sea, esa es la impresión que yo tengo. Corríjame si estoy equivocado o qué está pasando. Eso es todo. Muchas gracias, Julián. No sé cuál de los... Te pido que cierres el micrófono, por favor. ¿Quién de los panelistas quisiera intervenir? No sé si Freddy podría empezar, que es quien vive allá en Silos, ¿no? Hola Julián, buenas tardes. Ese Monroy es como si fuera de un silero. O sea, ese Monroy lo he escuchado yo en Silos. O sea, aquí hay familia silera con apellido Monroy. Bueno, es un dilema, Julián, y no es de ocultar. Varios me han preguntado eso. ¿Por qué nosotros o por qué algunas personas siguen votando por esos verdugos? Porque inclusive aquí en Silos se sabe que pues directamente no nos va a afectar lo que es Minesa, Julián, porque eso está en California. Pero nosotros aquí en Silos tenemos un dilema con una concesión minera que dieron en un sector que se llama Lagunas Verdes a una empresa que se llama la Gran Colombia Gold, que es una empresa de Medellín. Hace algunos años, cuando estaba el señor alcalde, don Luciano Villamizar, en ese entonces vinieron algunas de esas personas de esa empresa, la Gran Colombia Gold, a pedir un permiso para hacer como, bueno, indagaciones o hacer como una especie de entrar al territorio. En ese entonces yo pertenecía a una junta de acción comunal de mi vereda, nos reunieron las fuerzas vivas del municipio, lo que fueron juntas de acción comunal, asociaciones de campesinos, junto con el consejo municipal, y me acuerdo en ese entonces mucho que nosotros negamos esa entrada, por así decirlo, porque el alcalde ya también la había negado a esa empresa, porque nosotros decimos, nosotros somos netamente agropecuarios, nosotros queremos conservar el páramo, nosotros, como yo lo decía anteriormente, y Julián se dio de cuenta, los paisajes que hemos tenido de esas finquitas todas verdes se benefician de los distritos de riego que nacen del páramo de Santurbán y que nosotros captamos y que nosotros somos muy celosos, porque nosotros aquí inclusive el turismo, porque nos han querido, la idea que nos vende el Ministerio de Ambiente es volvernos, dejar la agricultura o esa pequeña agricultura o esa mediana agricultura para volvernos turísticos, y nosotros pues somos muy celosos con esos sitios porque nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, ellos le tenían demasiado respeto al páramo de Santurbán. Ellos decían o dicen que en esos páramos hay ciertos encantos y hay un misticismo. Entonces nosotros cuando llegamos a esos sitios ni siquiera ni gritamos. O sea, nosotros llegamos con un respeto porque eso es como una cosmovisión que nosotros tenemos, y desde mi punto de vista, que he leído algo sobre los chitareros, ellos
tenían el páramo de Santurbán como un sitio ceremonial. Inclusive en algún punto entre Silos, Betas y Mutiscua hay un cementerio de estos indígenas o aborígenes o nuestros tatarabuelos que eran los chitareros. Hay un cementerio ahí. No se ha querido ir a explorar porque es un sitio muy sagrado, que hace miedo, entonces es como un respeto, pero no sé qué está sucediendo porque el norte de Santander es relativamente muy conservador, a pesar de que Silos es de una historia liberal, porque en este entonces inclusive creo que la señora de Virgilio Barco pertenecía o tuvo familia en Santo Domingo de Silos, y en la historia lo conocen como la Plaza Roja. Entonces, pues, pero el norte de Santander, todo por así es muy conservador, no es de tendencia liberal. Y aquí muchas veces nos hace falta como ver más allá de las concepciones de lo que está sucediendo. Y es muy cierto, es muy sabio lo que usted dice. Las concesiones mineras fueron dadas por este señor Álvaro Uribe Vélez, pero la gente no mira más allá, ni ha estudiado de pronto por eso, porque nos hace falta un poco de visión, por así decirlo, y un poco quizás de entendimiento de lo que se viene. Y es como una duda para despejar. Minesa como tal está en California. Posiblemente no nos afecte a nosotros, pero es un tema que es álgido y como digo, cuando se habla de Santurbán siempre se toma el tema de Minesa, pero se desconocen algo otras problemáticas que, que afectan el páramo, ¿sí? El páramo o los territorios o las comunidades. Muchas gracias, Freddy. No sé si alguien más quisiera añadir algo o si seguimos a las otras preguntas. Bueno, entonces, antes de seguir a las otras preguntas, solo les quería compartir que Julián nos compartió esta foto en Silos para que, pues, muy amablemente. Listo. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos es de Carolina Quimbayo. Ella nos pregunta, ¿qué tipo de acciones precisas se pueden llevar a cabo para mediar entre la conservación y la soberanía alimentaria en el páramo de Santurbán? Entonces, pues yo creo que esta sí la pueden responder todos los 4 panelistas, es decir, ¿qué acciones precisas podemos pensar para mediar entre estos dos? No sé a quién le gustaría empezar. ¿Cuáles son los dos? ¿Podrías repetirlos? Sí, ¿qué acciones precisas se pueden llevar a cabo para mediar entre la conservación y la soberanía alimentaria? Que creo que ahí también es interesante ver que es como esta idea de que hay una contradicción, ¿no? Entre estos. Sí, yo creo que la primera reflexión es que no hay contradicción, porque la soberanía alimentaria, como les mencionaba, entiende el sistema agroalimentario como un acto de cuidado, ¿sí? Como bien lo mencionaba Freddy, las zonas de ecosistema de páramo como tal en Santurbán están muy bien conservadas, pese a que han tenido actividad agrícola alrededor, porque esta actividad ha sido como un anillo, realmente, si vamos a visitar el páramo y observamos, ha sido como un anillo alrededor, y los campesinos incluso evitan visitar el páramo, o sea, lo mantienen allá quietico como algo sagrado, como algo que forma parte de su identidad y de su espiritualidad y que los alimenta no solo desde la tierra, sino desde el paisaje. Por tanto, desde la soberanía comprende a la conservación, pero en un aspecto más relacional, más del ser humano como parte de esa naturaleza como un todo. Entonces, no veo ahí la contradicción. Lo que sí es importante quizá añadir a la luz de lo que nos mencionaba un poco Mildred acerca de algo que se tiene que dar, que es la transición hacia una agricultura de menor impacto. Primero que nos precisen pues en qué consiste y qué caracteriza ese menor impacto. Pero es una transición que casi es de decrecimiento, de lo que se llama la academia de crecimiento, de volver atrás en ciertas tradiciones, que se compadezca con la agroecología y la ecología
del lugar. Y para eso yo diría que más que una transición se tiene, que la transición es temporal y se dio la transformación y se acabó, se tiene que garantizar sostenibilidad en el tiempo. Y para eso Freddy mencionaba algo muy importante, que son los pagos de servicios ambientales. Hace poco estuvo un gran académico en Colombia que es Martínez Salieri, hablando un poco de los páramos y de los servicios ambientales, diciendo que él no estaba de acuerdo con eso, pues porque esto es el ideal capitalista de ponerle precio a la naturaleza. Y yo estoy de acuerdo con él, pero lamentablemente estamos en un mundo que mientras llegamos a una solución menos capitalista, es lo que hay. Y las actividades de cuidado hay que reconocerlas. Tanto el cuidado que, por ejemplo, desarrollan las mujeres con sus familias o con los enfermos, como el cuidado que hacen los campesinos de los cuerpos de agua y de los páramos. Entonces, eso es importante. Mientras encontramos una solución que es menos colonial en su concepción, es importante que ellos puedan tener esa compensación. ¿Por qué? Si pensamos nada más en volver a un cultivo de papa que no sea dañino, que en el momento está poniendo una presión sobre el ecosistema del páramo, y eso hay que reconocerlo. Tendríamos que pensar en un cultivo que vuelva a ser estacional, por tanto vamos a tener meses muertos que van a ser los campesinos, que tenga una genética distinta, que sea rotacional, que sea limpio. Entonces, por lo tanto, sé que vamos a compartir con la biodiversidad y con los animalitos que hay ahí, que se van a perder ciertos bultos de papa porque los vamos a compartir con los seres no humanos. Entonces, todo eso va a implicar que el criterio de cultivo y de esta actividad, si alguna vez nos la definen, de la agricultura de menor impacto, va a ser que no es productividad, sino seguramente va a ser una agricultura restaurativa del páramo y agrodiversa y muy diferente y rotacional y estacional con meses muertos y de mayor costo logístico como está haciendo. Entonces va a ser mucho más costoso de lo que ya es y se va a tener que vender por mucho más y quizás no va a poder competir con lo que está llegando de sitios súper industrializados en terrenos planos donde tienen cultivos industriales súper mecanizados de papa. Entonces, pensar en cómo vamos a ofrecer soluciones de equidad es algo que no sabría tener las respuestas, pero al menos dejo planteadas las preguntas. Necesitará una serie de subsidios y de apoyos y de fondos, porque seguramente la gente no va a querer pagar 10 veces el valor de 4 papas cuando puede pagar menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Muchas gracias, Diana. Antes de pasar a Freddy y a Mildred, a quienes además les están haciendo otra pregunta, le voy a dar la palabra a Luis Sánchez, que no hemos tenido la oportunidad de escucharlo en las otras preguntas, y cerramos con esta y la otra pregunta que está dirigida a Freddy y a Mildred. Sí, gracias. Ahí yo quería aportar que, pues como dice Diana, conceptualmente no existe la contradicción, pero en la práctica sí. Y eso reside en lo siguiente. La agenda de conservación que se ha destinado, pues por ejemplo en Colombia, donde hay unas restricciones en el uso, sobre todo las figuras de conservación más estrictas, como los parques nacionales naturales, lo que impone unas restricciones de uso que no permite otra cosa que no sea la conservación, pues pone justamente sobre la mesa esa tensión entre cómo se concibe la conservación de la naturaleza y la seguridad, la soberanía alimentaria, porque muchos de los campesinos y la actividad campesina en este país se da por personas que habitaban los lugares que luego han sido declarados zonas de conservación, y sus actividades campesinas entonces ahora se ven seriamente afectadas por esas restricciones. Y en ese sentido, pues crea un conflicto. Y el hecho en el caso de Santurbán, pues el mismo páramo y la presencia del páramo, pues les ha representado a los campesinos y a las campesinas ese dilema y ese debate, ese conflicto
en términos de las restricciones que implica la legislación por ser zona de páramo y a su vez una zona de conservación y su actividad campesina. Entonces ahí sí hay un conflicto. ¿Cómo podemos conciliar ese conflicto? Pues lo primero que tendríamos que hacer, y cuando lo detendríamos, pues esto tiene que ser pues de una agenda gubernamental e institucional, porque lo primero que tendría que pasar es que en Colombia se entienda que hay que reflexionar sobre exactamente cómo es que estamos entendiendo la conservación de la naturaleza en términos de que no se ha dado la apertura suficiente para que en esa discusión y ese debate entre la posibilidad de que pueda existir no solamente la posibilidad de que hayan personas viviendo dentro de las zonas de conservación, sobre todo, como digo, las más restrictas, como los parques nacionales naturales, sino que también se puedan desarrollar alternativas en términos de prácticas productivas dentro de la zona de conservación. Entonces, eso es un debate inicial y una discusión que se tendría que dar para que migremos de la forma como estamos entendiendo hoy día la conservación de la naturaleza y sobre todo la constitución de zonas de conservación y cualquiera de sus figuras, desde las más restrictas hasta las menos restrictas, para entonces poder empezar a entender, que creo que en eso estaríamos de acuerdo la mayoría de los que estamos acá, a entender de que justamente puede existir un balance entre conservar y la actividad campesina. Muchas gracias, Luis. Yo solo quisiera añadir que justamente desde Alianza EFI, digamos, y a mí me parece muy importante la invitación que hace Diana a decir, bueno, estas herramientas como los pagos por servicios ambientales no son la solución porque siguen siendo la comodificación pues, del ambiente y la naturaleza y queremos ir a una especie de crecimiento. Y ya le doy la palabra a Diana un momento, entonces que justamente me la está pidiendo. En Alianza EFI una cosa que estamos haciendo justamente en términos de herramientas que permitan pensarse estos territorios ambientalmente sostenibles con soberanía alimentaria, o sea, lo que sería la idea de que no hubiera una contradicción en la práctica, es pensarse también la implementación de planes de manejo ambientales prediales con las familias campesinas. Es decir, cómo desde lo predial, desde la familia y después desde la comunidad, es decir, a diferentes escalas, se pueden planear diferentes estrategias para conservar el territorio, pero también garantizar, digamos, su utilización y su soberanía alimentaria. Y eso es justamente lo que estamos trabajando pues, en diferentes zonas del país. Diana tiene una pequeña réplica y después le damos la palabra a Paula Castro, que está acá acompañándonos, que tiene una pregunta, y ahí pasamos a Freddy y a Mildred. Es de pronto una pequeña aclaración, que puede haber un conflicto entre la conservación y la producción agrícola convencional y la seguridad alimentaria, pero la soberanía alimentaria, ese concepto que viene de los campesinos, está centrado en las personas y en la naturaleza y en la conservación de la naturaleza. Entonces, digamos, sería diferente preguntar si la contradicción es con la seguridad alimentaria, definitivamente la hay con la producción convencional, pero con la soberanía cambia un poco porque la soberanía implica prácticas que conserven la naturaleza ante todo como un acto de cuidado. Esa era la pequeña aclaración. Gracias, Diana. Paula, ¿tú tienes una pregunta? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí, no sé si te puedes presentar brevemente. Hola, no, pues, bueno, hola, yo soy Paula Castro, pues soy habitante aquí de Bucaramanga y conozco, pues, por supuesto que para nadie es un secreto todo el conflicto que ha habido por el tema de Santurbán y pues
había visto la convocatoria por redes sociales y me parece muy interesante. Me pareció muy interesante y quería hacer un comentario sobre la delimitación, sobre un tema de la delimitación del páramo que hubo en su momento, porque recuerdo que recién salió la delimitación, se empezó a hablar de los títulos mineros y de los posibles derechos adquiridos que tenían los títulos mineros, ¿cierto? Por estar antes de la delimitación de los páramos en general. Pero al final hubo ahí varios pronunciamientos, no recuerdo así como exactamente el número de las sentencias, pero recuerdo también, y hubo artículos también, sobre que esos títulos mineros tendrían derechos adquiridos siempre y cuando las licencias ambientales, por ejemplo, estuvieran o se hubiesen otorgado antes de la delimitación, ¿cierto? Eso por un lado. Teniendo en cuenta pues ese panorama, yo me pregunto, ¿y será que, digamos, todo este tema de soberanía alimentaria y de los derechos de los campesinos no pueden eventualmente considerarse también como derechos adquiridos, que por supuesto son anteriores a la delimitación del páramo? Entonces, digamos, y quería poner esos dos casos porque creo que sobre lo primero he visto muchas cosas y he visto muchas conversaciones, pero sobre el segundo tema de derechos adquiridos, no. Es decir, eso no es como un tema de conversación y por supuesto me imagino que obedecerá también a que, por ejemplo, esto de la ONU es súper reciente, ¿cierto? No han habido ese tipo de reconocimientos internacionales sino hasta ahora. Y quería preguntarles cómo lo veían, si es posible que eso pueda ser así, de la consideración de los derechos adquiridos en soberanía alimentaria, entendiéndose como también derechos de los campesinos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Paula. Entonces, pues Mildred y Freddy, tenemos 3 preguntas. Pues obviamente Diana y Luis también si quieren responder estas últimas. La primera es la de Paula. ¿Qué hay con el argumento de los derechos adquiridos? Podemos decir que hay derechos adquiridos en los campesinos para defenderlos. La otra es la que hemos hablado de si hay una contradicción, vamos a decir una contradicción entre, cómo solventar esta contradicción entre la agricultura, cierto tipo de agricultura y la conservación, para no caer en el problema conceptual que nos menciona Diana. Y la tercera, que nos la hace Elsa Rey, que además es alguien con quien nosotros hemos trabajado, que vive en la vereda del Verjón, en la Reserva Forestal de Bogotá, y tienen una problemática, pues no es la misma, pero dijéramos con ciertas similitudes. Nos pregunta, ¿la siguiente generación de familias campesinas de Santurbán se van a poder quedar en buenas oportunidades en su territorio? Como campesinos han sentido que toda esta coyuntura de protección ambiental los ha obligado o va a obligar a irse de otro lugar, que está relacionado con lo que decía Diana del envejecimiento del campesinado. Y Elsa nos hace esta pregunta porque esto es una problemática muy real en los cerros orientales de Bogotá. No hay garantías para que el campesinado joven se quede a seguir ejerciendo o pues a seguir viviendo como campesino en la Reserva Forestal de Bogotá. Entonces, no sé si Freddy, tú quisieras empezar, Mildred y después Diana y Luis, si quieren hacer unos últimos comentarios. Bueno, pues referente a lo de las nuevas generaciones en el páramo de Santurbán y en los demás páramos, pues es preocupante, porque ahí les coloco el ejemplo nomás de que si uno va a pasar o varios han pasado de pronto algún proyecto al Fondo Emprender y por estar solamente en zona de protección no nos los han querido aceptar. Entonces ya empieza el primer desplazamiento técnico, ¿sí? Aparte de eso, también como tenemos nuestros predios en zona de páramo, ya bancos no nos quieren tampoco prestar. Y hay algo que de pronto quizás la gente de Bucaramanga no sabe, porque son inocentes. Hay algunos que quieren venir a vivir a Santurbán porque hay una tranquilidad muy bonita, porque quieren sentirse al lado de los frailejones, al lado del agua, pero como tal una normativa o la ley de páramos
que creo que ya nos aplica a nosotros, y pues no sé, Mildred me corrige, que ella es mi jurídica, ella es como mi asesora jurídica en muchas cosas. La ley de páramos dice en un artículo que se prohíbe cualquier expansión urbana y suburbana en zona de páramo. Y está llegando constructoras de Santander, no de norte de Santander a construir en Berlín, y ellos dicen que aparentemente tienen permisos de la CDMD, cuando esto es una mentira, que tienen permisos de una curaduría de Tona. Yo averigüé y en Tona no hay curaduría. Entonces, la gente está comprando predios en la zona de Berlín para venirse a hacer cabañas, pero quizás cuando, como tal, la delimitación se asiente o llegue, ellos quizás les va a tocar demoler esas construcciones porque van a quedar en zona de protección y necesitan restaurar eso. Entonces, hay oportunidades para algunos, pero para quizás los que habitamos el territorio nos va a ser difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque, lo reitero, nuestros territorios han vivido de economías campesinas. Y pues en mi caso, yo estudié en la UIS una tecnología agroindustrial, quería desempeñarla en el territorio con un proyecto de papa, pero me veo en la estrellada, por así decirlo, de que voy a pasar algo al Fondo Emprender, y el Fondo Emprender me tiene. No, usted está en zona de páramo, sobre 3.300 metros, no le podemos aceptar el proyecto. Entonces, quedamos ahí como en un vaivén. Y muchos de los muchachos, debido a esto, están saliendo a las ciudades, ¿cierto? A conseguir trabajos en otras cosas. Y muy pocos somos los que nos estamos quedando a hacer territorio o a hacer esa soberanía alimentaria. Y algún término que Diana me enseñó a mí se llama la descampesinización, ¿sí? Tristemente nosotros nos estamos quedando sin jóvenes en el campo, porque los que están quedando son nuestros padres, nuestros abuelos. Algunos de ellos nos están pasando alguna clase de conocimiento a nosotros, pero una gran parte de estos muchachos se están yendo para las ciudades, quizás a conseguir otros trabajos o a hacer cordones de miseria, cuando aquí en el campo o aquí en los páramos, o mejor dicho, en el campo, se puede también tener una empresa, se puede vivir bien, se puede ganar más de un mínimo, porque uno se puede ganar más de un mínimo aquí, vivir tranquilo y prestar un bien a las ciudades o a las personas que están viviendo en la ciudad, que es producirles esa alimentación, que para nosotros es soberanía alimentaria y para ellos es seguridad alimentaria. Muchas gracias, Freddy. Mildred, no sé si nos quieres ayudar con estas preguntas. Bueno, son varias. Primero, en referencia de cómo nosotros podemos ayudar el tema del campo Santurbán con el tema de soberanía alimentaria, ecosistema versus productividad. Primero, partiendo de no estigmatizar. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer como ciudadanía normal es no estigmatizar al campesino, porque lo ha dicho Diana y también lo ha reiterado Freddy en varias oportunidades en esta conversación. Los cultivos no están a la orilla de las lagunas, no están en lagunas verdes. Nosotros tenemos un certificado y están los estudios comprobados que el 92% del páramo de Santurbán está conservado. La biota está conservada y está certificado por parte de la corporación autónoma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los pobladores la agricultura y el ecosistema están viviendo juntos y no se han hecho un daño. Pues obviamente si nosotros nos vamos a mirar al tema ecosistémico, a revisar la calidad del suelo, nosotros sabemos que las producciones tienen que cambiar, sí. Pero no, la idea no es sacar al campesino, no es sacar al campesino del páramo, es garantizarle que haga las cosas teniendo un impacto menor al ecosistema. Pero el campesino es el que ha cuidado el ecosistema, de pronto podrá sonar contradictorio. También algo que nos preocupa muchísimo, y también lo mencionaba Diana, cuando nosotros vemos en el mercado normal un producto orgánico, que ahora es orgánico, quiere decir libre de cualquier producto químico dentro del desarrollo de su producción, es más costoso. Y nosotros lamentablemente pues tenemos una economía que no va a la calidad sino al precio. ¿Por qué? Porque por ejemplo un kilo de tomate
1.000 pesos. Un kilo de tomate orgánico, 3.500 o 4.000 pesos. Cuando tenemos una economía tan informal, por ejemplo en Norte de Santander, que tenemos como el 70% en temas en Cúcuta y el área metropolitana de informalidad, entonces no podemos acceder a esos mercados. ¿Por qué? Porque eso limita la canasta familiar. Y también para el campesino no va a tener un nivel competitivo a nivel económico. Porque tenemos la importación de papa, que sale papa congelada, que sale a unos precios súper bajos, ¿sí? Que estamos compitiendo con eso. Ahorita, por ejemplo, en Boyacá, las vías están regalando la papa para no dejarla perder. Entonces, si a esto le vamos a dar una transición para una economía, de pronto con sello verde, con insumos y todo lo demás, el gobierno nacional debe de garantizar la comercialización. Si los campesinos se van a meter en el bus del sello verde, de cambiar todas sus prácticas al 100%, arriesgándose de pronto no ser competitivos en precio, el gobierno debe de garantizar que esos productos van a tener una salida a nivel comercial. O si no, estamos condenando a los campesinos. En el tema de servicios ecosistemas y la producción de oxígeno, reducción de gas carbono, nosotros sabemos que estos programas sí pueden ser, o sea, también opino el tema de la comercialización del ambiente, pero también es un reconocimiento al cuidado del campesino. Pero los costos son muy bajos. Por ejemplo, tenemos costos de que por 2 meses reciben 900.000 pesos por hectárea. Entonces son muy bajos para el mantenimiento de una familia si va a dejar una actividad agrícola para irse a un tema de guardabosques o va a irse a un tema de cuidador. También es de reflexionar esa parte. Otro tema de que hablaba la anterior persona en que intervino, es en el tema de derechos adquiridos. O sea, sí es cierto, dentro del tema minero, y es que a veces como que toca que saber hacer la diferencia, porque es que como Santurbán todo lo meten, o sea, lo meten en un mismo saco que es minería todo. Entonces a veces como que ahorita estamos hablando es del otro Santurbán que nadie habla, del Santurbán que es agrícola, del Santurbán que es habitado por campesinas, por familias campesinas. Pero en el tema de minería se garantizaron derechos adquiridos, sí. ¿Por qué? Porque primero se dio la prohibición y después se da la ley 1382 del 2010, que fue antes de la delimitación, ya traía consigo la prohibición de minería en zona de páramo. Porque la primera delimitación del páramo de Santurbán se hace a través de la resolución 2090 del 2014. Pero en el 2010 ya teníamos una prohibición de minería en zona de páramo. Entonces, ¿qué se da? Se da a través de una sentencia, la sentencia C036, si más no recuerdo, en donde dice que los títulos mineros que se hubiesen otorgado hasta el 2011 tendrán derechos adquiridos por 2 años más. Sería hasta el 2013. De resto, pues se tendrían que suspender o revocar y se les reconoce esa adquisición. Pero es que en el tema de campesinos, primero tenemos que sí son reconocidos como una población vulnerable, porque entran dentro de esa población vulnerable que están los indígenas, los campesinos y los afro, dentro del sistema de participación. O sea, ahí ellos están reconocidos como un sujeto de vulnerabilidad en la sociedad colombiana. Segundo, ellos son propietarios de la tierra. Ellos ya tienen un derecho adquirido como propietarios dentro de donde ellos viven. ¿Cuál es la diferencia? Que donde ellos están ahorita, ellos haciendo su actividad agrícola, que no está prohibida ahorita, o sea, está limitada, porque debemos de ser claros. Ahorita está limitada porque lo único que se permite es la agricultura de bajo impacto, pero no hay una normatividad que me diga que es alto impacto y bajo impacto. Entonces quiere decir que el campesino puede seguir haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque si no me dicen en qué estoy prohibiendo mi conducta, pues yo puedo seguirla desarrollando. Pero ellos están haciendo una actividad a nivel legal que es permitida porque no ha sido regulada la prohibición. Y tiene un derecho reconocido que es ser propietario. Y los que no son propietarios, pues son tenedores o poseedores que también están cobijados como garantes dentro de esos derechos. Legalmente a ellos no se les va a expropiar de su tierra, pero va a haber una expropiación ambiental, lo que llamamos nosotros, porque si prospera
la demanda de inconstitucionalidad del artículo 10 de la 1930, que es que permite la agricultura de bajo impacto. Entonces, si le prohíben alto impacto y bajo impacto, ¿qué va a tener que hacer un campesino? Dejar de producir. Y como decía Diana, los que están quedando en el campo son los adultos, ancianos, porque es una población que está de 50 años hacia arriba, porque las personas jóvenes salen del campo a la ciudad porque no tienen garantías. Entonces eso también se refleja hacia mayor inversión del Estado. Entonces ese era mi aporte. Muchas gracias, Mildred. Luis y Diana, no sé si quieren decir unas palabras finales ya para terminar. Quería mostrarles algo, no sé, Claro es que el sí, Freddy. es el momento idóneo para que vean la producción agrícola que nosotros tenemos. Entonces voy a hacerles un paneo. La papa criolla que sale de silos que Julián decía. Mire, Julián, esta es la papita que sale de la tierra silera, de varios tipos. Qué bien. Esta es la tipo gruesa. Wow, bastante tienen. Aquí está la tipo pequeña, la menudita, no sé si se alcance a ver. Sí, sí. Y aquí está hay algo que es un negocio innovador que tiene un vecino, que es una lavadora de papa, que ya les voy a mostrar cómo es el proceso. Y aquí está la gente cociendo, aquí ya se ve la papa. Aquí están unos vecinos. Él se llama Pedro Balcucho, él se llama Edinson. Si alcanzan a notar lo que se está haciendo. Eso es un emprendimiento de un joven que tiene mi misma edad, que es vecino. Y de aquí salen entre 300 y 400 bultos de papa amarilla para la ciudad de Bucaramanga y para la ciudad de Cúcuta. Y mire todo el rimero de papita que hay, porque nosotros le decimos rimero, así la cantidad de papa afuera, de varios camiones que hay afuera, porque hay varios camiones afuera. Entonces, esta es la soberanía alimentaria que nosotros tenemos. Campesinos, de manos campesinas, de jóvenes campesinos que cultivan también como nosotros. Ahí están los intermediarios, que ellos no hacen falta. Entonces, es una idea. Alcancen a notar y a ver eso. Y aquí está la papita, con la tierrita. Eso era lo que les quería mostrar. Para Muchas que vean gracias, Freddy. nuestra soberanía alimentaria. Muchas gracias, Freddy, por compartir eso. Creo que es un privilegio poder a la distancia, poder conocer cómo pues dijéramos, todo ese conocimiento y poder ver cómo están haciendo todo el tema del cultivo de la papa sin estar allá. Te agradecemos mucho. Bueno, entonces ya para finalizar, Diana, creo que tú querías decir algo y ya Luis puede cerrar para darle final a la noche. Muchas gracias. Yo quisiera, si es posible, introducir otro concepto, que es el del pseudoconservacionismo estatal o el ecocapitalismo, que es neocolonial. Consiste en crear parques sin habitantes, es decir, esta es una zona de conservación y como los seres humanos van a contaminar o van a dañar, la desocupamos de gente. Que finalmente esto es un desplazamiento que no solo es violencia contra los habitantes del territorio, sino también contra el territorio. Un ejemplo de esto es cuando a finales del siglo XIX en los Estados Unidos hacen parques Yellowstone y Yosemite, que los sacan completamente de gente y los convierten únicamente en parques naturales porque se creía que solo de esa forma se puedan conservar. ¿Y esto qué genera? Consecuencia número 1, una enorme desigualdad en el acceso y en el goce de esta naturaleza, porque únicamente las personas que pueden viajar y pagar pueden disfrutar de esos parques. Otra consecuencia conocida es que sin personas en estos territorios que los cuiden y que además participen de su gestión y de la toma de decisiones, es el Estado el único que puede decidir qué hacer con ellos. Entonces no hay nadie allí a quien concertarle si se quiere dar un título minero o si se quiere dar alguna concesión o si se quiere hacer algo con el suelo, porque ya no habría habitantes. Entonces redunda en nuestro interés como colombianos que los páramos estén y sigan habitados por personas que los quieran y los cuiden. Eso es lo último que quisiera decir. Muchas gracias, Diana. Luis, ya para cerrar y tú despides el espacio, por favor. Sí, gracias. No, pues yo quería decir, por ejemplo, que las preguntas que se hicieron están todas conectadas. En el caso de lo que preguntaba Paula,
justamente nuestra iniciativa parte del principio del derecho a la permanencia en el territorio. Y nuestra estrategia va guiada a ese fin y con ese motivo, porque es justamente en ese derecho a la permanencia en el territorio donde se garantizan los medios y las formas de vida que en los diferentes territorios con sus diferentes contextos se han desarrollado. Aquí hemos hablado en el caso particular del páramo en Santurbán, pero hay otros casos con sus propias contextualidades a lo largo y ancho del país según pues la zona y sobre todo pues según el área y las figuras de conservación presentes en ese lugar. Y en ese sentido, lo que nos preguntaba Elsa sobre la permanencia de las personas en esas zonas, y como Elsa lo preguntaba, pues poniendo sobre la mesa que la conservación está provocando un tipo de desplazamiento, o al menos podría representar un tipo de desplazamiento, pues está ligado justamente con esto que venimos hablando y lo último que dice Diana, que estamos absolutamente y totalmente de acuerdo, en que lamentablemente en Colombia la agenda de conservación es como la describía Diana, que viene de una línea de conservacionista estricta, donde no contemplan la habitabilidad de las personas dentro de las zonas de conservación, y eso ha provocado en muchos casos, pues en el caso de los páramos, como Mildred decía, como todavía no está la claridad en términos de las actividades de alto y bajo impacto, pero en últimas instancias sí, si se hace la restricción a tanto a las actividades de alto como bajo impacto, pues entonces pasaría lo que ya ha pasado en otras áreas del país, por ejemplo en los parques nacionales naturales, como en las reservas forestales, donde ya los habitantes se han visto obligados indirectamente a desplazarse por la alta restricción que ha provocado que pierdan justamente la posibilidad de esa soberanía alimentaria. Y en ese sentido, pues eso es a lo que yo llamaba que en la práctica, pues existe ese conflicto, porque esas restricciones y esa forma de ver y entender la conservación de la naturaleza, pues tiene esas implicaciones que en últimas instancias pues son negativas para los campesinos y las campesinas. Y cierro diciendo esto, pues en un país donde la producción de alimentos depende en su gran mayoría de pequeños y medianos productores, como Freddy y sus compañeros y sus compañeras, pues ese tipo de acciones y sobre todo esa forma de entender la conservación de la naturaleza, pues no solamente le afecta a ellos, sino que nos afecta a todos los que habitamos y vivimos en Colombia. Y en ese sentido, pues María Angélica, muchas gracias por el espacio, una conversación extremadamente interesante y sobre todo muy pertinente y muy necesaria. Y de mi parte, pues muy agradecidos, así que gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego. La idea es seguir con estas conversaciones sobre soberanía alimentaria, derechos campesinos y territorios ambientales en diferentes zonas del país, porque es muy importante visibilizar esta problemática.